Hola, mi nombre es Onan. El día de hoy les voy a hablar sobre el asesino silencioso, o también llamado hipertensión arterial. Pero antes, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Esta fuerza o presión es producto de la contracción cardíaca, que el corazón al contraerse permite la perfusión de los órganos, pero también genera una tensión hacia las paredes del vaso. Seguramente habrán escuchado el 120-80. Esto hace alusión a las formas en las que se mide la presión arterial. El 120 corresponde a la presión sistólica, y es el pico con el que se da por la contracción cardíaca. Y el 80 corresponde a la presión diastólica, que es el periodo de relajación de los vasos, pero que a su vez, como tienen una capa de elástica, genera una contracción, lo que permite mantener la presión arterial. Pero ¿por qué es peligroso que esta aumente? Porque el aumento de la fuerza genera daño en el endotelio por el aumento de las fuerzas de cizallamiento, lo que genera predisposición a arteriosclerosis, también a la unión de otros factores como la hipercolesterolemia. Y esto generaría un daño isquémico y podría generar ya sea una trombosis, un vasoespasmo coronario que terminaría en un infarto o también complicarse por una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces son muchas las alteraciones que podría generar, pero a los órganos diana genera un impacto claro, o sea, como un ictus o un evento cerebrovascular por el daño a la microvasculatura en el cerebro, o podría generar un infarto o una insuficiencia cardíaca por el aumento de las presiones, o una insuficiencia renal crónica por el daño al glomérulo, o también podría generar una retinopatía, provocando una pérdida de la visión. Pero esta presión, todos tenemos presión arterial, ¿verdad? Pero sí, pues sí. Pero la presión arterial, lo normal e ideal, según las guías, es que se encuentre por debajo de 120 milímetros de mercurio y por debajo de 80 la diastólica. Entonces, se considera elevada cuando la presión sistólica sobrepasa los 120 milímetros de mercurio y cuando la presión diastólica aún se encuentra en 80. Se denomina hipertensión arterial cuando la presión sistólica sobrepasa los 130 milímetros de mercurio y cuando la presión diastólica aumenta por arriba de 80 milímetros de mercurio. Eso es etapa 1. Y etapa 2 cuando la presión sistólica aumenta por arriba de 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Pero ¿cómo puedo medirle la presión arterial? Se puede hacer en casa o en consultorio. La preparación básicamente es la misma. Se necesita un reposo si se realizó ejercicio físico, mínimo 30 minutos. Y si solo se llegó al consultorio, con 5 minutos que se encuentre sentado sería suficiente. Se debe evitar el consumo de cafeína o tabaco o alcohol mínimo media hora antes. Y ir al baño, vaciar la vejiga para que esté tranquilo. Durante la medición es importante que se encuentre con los pies planos sin cruzar las piernas, la espalda apoyada con una silla de respaldo y el brazo se encuentra a la altura del corazón. El silencio es fundamental ya que se utilizan aparatos con oscilómetros que captan el sonido de el golpeteo de la sangre en las arterias. Es importante hacer una doble toma con una espera entre una toma y otra de al menos 1 a 2 minutos, lo que permite generar un promedio entre ambas asegurando que la toma sea correcta. Aunque las tomas sean correctas, existen fenómenos como la hipertensión enmascarada y de bata blanca que es importante prestarles atención. Por ejemplo, la hipertensión enmascarada sucede cuando en su casa se mide la presión y esta resulta aumentada y en el consultorio aparentemente es normal. Y la hipertensión de bata blanca sucede todo lo contrario, cuando la persona llega al consultorio, se asusta y genera que la presión arterial se encuentre aumentada. Por ello es importante complementarse tanto la presión arterial tomada en casa como la presión arterial tomada en consultorio. Y entonces, ¿qué puedo hacer para combatir la presión arterial? Bueno, lo fundamental es cambios en el estilo de vida, ya sea a través de una alimentación inteligente, reduciendo la cantidad de sal, por lo mínimo 5 gramos al día y aumentar la cantidad de potasio. El bajar de peso también es fundamental. Evitar tabaco, alcohol o cualquier droga. También es importante el aumentar el ejercicio físico. Mínimo 150 minutos a la semana ejercicio aeróbico sería lo ideal. Y priorizar las horas de sueño. Si la hipertensión arterial ya se encuentra en una etapa 2 superior a 140 milímetros de mercurio, el tratamiento farmacológico es muy necesario.
y sería la adherencia a este tratamiento es básicamente la clave del éxito para que se logre controlar la presión arterial. Si se siguen las indicaciones del médico al pie de la letra, se podrá restablecer la presión arterial, además de un monitoreo constante. Y muchas gracias por la atención. Recuerden, la revisión anual es lo mínimo, porque incluso si te sientes bien, ya que esta enfermedad no genera dolor solo hasta que ya está muy avanzada. Consulta a tu médico ante cualquier cambio y cuida tu corazón y cuida tu vida.